con nuestro módulo de base de datos. Este módulo es importante porque aquí ustedes van a configurar todo lo que tiene que ver con el presupuesto, qué información van a encontrar allí y también cómo va a estar organizada. Entonces, este módulo está dividido en dos submódulos. Tenemos el primero, que es el de datos, y allí encontrarán todas las informaciones enfocadas obviamente a la base de datos, donde de allí se alimenta y se basan los presupuestos. De allí podremos importar las listas de precios, podemos crear nuestras obras y podemos hacer todo el tema de la empresa que nosotros estemos trabajando. También vamos a tener las herramientas para importar y exportar la información según se requiera. En la parte de catálogos, nosotros podemos administrar la estructura de los presupuestos y la configuración general del programa. Contiene además todo el tema de lo que son los capítulos, los subcapítulos, también pues digamos los proveedores, unidades de medida, todo lo que tiene que ver con las ciudades e incluso todas las monedas que nosotros vayamos a trabajar. Aquí nosotros vamos a encontrar toda esta información y vamos a poder modificarlas, vamos a poder borrarlas o incluso vamos a poder crear las nuevas. Entonces, antes de pasar a nuestro programa, les voy a recordar algunas cosas para que tengan en cuenta. Primero, antes de importar una base de datos, es importante que utilicen el formato Excel y verifiquen que esté acorde con los parámetros del archivo ejemplo que se puede descargar dentro de nuestra misma plataforma. Esto puede ayudar a minimizar los errores en el momento de la carga y hacer que ese proceso sea mucho más rápido. Deben tener en cuenta también que las obras se subdividen en grandes bloques o segmentos, los cuales pues nosotros llamamos capítulos. De allí se organizará toda la información y aquí en esta herramienta nosotros vamos a tener la oportunidad de crearlos, editarlos, dependiendo en nuestras preferencias. Por último, recuerden que aquí cuando creen la obra vamos a tener la oportunidad de crearla como independiente. Esto va a evitar pues que tenga algún tipo de modificación cuando a futuro se hagan modificaciones sobre nuestros análisis de precios unitarios o incluso sobre nuestros insumos. Entonces, cuando ya tengamos totalmente terminado nuestro presupuesto, los invito a que utilicemos esta herramienta. Ahora bien, vamos a ver el funcionamiento del módulo base de datos ya en nuestro programa. Bueno, aquí en nuestro programa ya vamos a empezar nosotros por nuestro submódulo de base de datos y la primera herramienta que vamos a ver es nuestras listas de precios. Entonces recuerden que las listas de precios es, por decir, se van a guardar la información que nosotros vayamos a vincular cuando nosotros creemos un insumo, cuando hagamos algunos análisis de precios e incluso cuando nosotros estamos trabajando en nuestros presupuestos. Todo se va a basar dependiendo el listado de precios en el cual nosotros estemos asociando. Entonces les recuerdo, por ejemplo, acá me está diciendo cuál es la empresa en la que yo estoy trabajando y por último me está diciendo a mí cuál es el listado de precios que yo tengo activo para esa obra. Entonces es aquí en donde nosotros vamos a asociar la información que queramos que se nos vea reflejado entre nuestro presupuesto. Entonces, ustedes pueden tener sus propios listados de precios que creen desde ceros y lo podrán hacer por medio de esta herramienta nueva. También podrán guardar cambios cuando ustedes decidan, por ejemplo, duplicar algún listado del cual se van a basar y al que ustedes pretenden hacerle cambios. También a su izquierda, en estas pestañas, encontrarán pues digamos nuestro módulo de navegación que cuando a medida que ustedes vayan trabajando el programa y vayan acumulando sus listados de precios, van a poder navegar buscando por las palabras claves que requieren. Entonces, a la derecha en nuestro módulo encontraremos diferentes opciones que podemos realizar con nuestro listado de precios. El primero de ellos es que nosotros podemos seleccionar alguno de nuestros listados que ya tengamos subidos a nuestra base y duplicarlo. La siguiente es que nosotros podemos importar algunos de los listados que nosotros como Construdata les ofrecemos desde NG. También pueden actualizar una lista de precios que ustedes ya tengan cargada dentro de nuestra plataforma. Y por último, en caso que ustedes también tengan algún tipo de vínculo con Camacol, pueden subir el listado de base que ellos les entreguen. Ahora, recordemos que Construdata a ustedes les entrega
4 listados de precios, los cuales se renuevan cada 3 meses. Esos 4 listados corresponden a 4 ciudades principales de Colombia. Entre esas tenemos Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Para los efectos de este ejercicio, vamos a subir un listado de precios y vamos a hacer todo el ejercicio. Entonces, recuerden que a su correo debió haber llegado, junto con la invitación para poder ingresar, un listado de precios, el cual está en una carpeta en WinZip, la cual deben guardar en su computador y extraer todos los archivos que están allí. Entonces, vamos a dar clic sobre importar desde NG. Vamos a buscar el listado de precios que ya hemos descargado nosotros y hemos extraído la información. Entonces, en este caso, yo busco la ubicación en donde yo lo tenga dentro de mi computador. Para este caso voy a utilizar la versión BD199, que corresponde al listado de precios para el mes de septiembre de 2020. Esta, pues digamos, se va actualizando cada 4 meses, como les mencionaba. Entonces aquí voy a seleccionar el de Medellín y sencillamente le voy a dar a abrir. Entonces el programa a mí me va a mostrar una alerta en el cual me va a indicar qué es lo que trae esta lista de precios. Entonces me está indicando que creará una nueva lista de precios e incluirá en ella todos los elementos de la base de datos seleccionada. Los insumos que se encuentren ya existentes no cambiarán su porcentaje de IVA. ¿Desea continuar? Yo le digo que sí, que por favor. Aquí él hace su proceso. Aquí aprovecho para comentarles que aquí les va a preguntar si ese listado de precios que estamos subiendo incluye el IVA. Resulta que todos los precios que aparecen en la revista de Construdata ya tienen incluido el IVA que les aplique a cada uno de estos insumos. Entonces vamos a esperar un momento mientras nos sube a nosotros la información. Mientras tanto, les voy a explicar a ustedes qué son las cosas que están incluidas dentro de los listados de precios. Allí no solamente se nos van a incluir a nosotros un listado de insumos, sino que también cada uno de esos insumos va a venir con diferente tipo de información. Por ejemplo, cuáles son los proveedores con los cuales está creado o está cotizado ese insumo en particular. También nosotros a asignar unos grupos, que los grupos son esas grandes categorías de materiales en los cuales se puede clasificar dependiendo de una de sus características. Por ejemplo, la mano de obra, si estamos hablando de una mano de obra enfocada, por ejemplo, a estructuras, alguna actividad especial como puede llegar a ser la soldadura, y asimismo pasa con los materiales. Los materiales pueden estar agrupados dependiendo de alguna de sus características físicas, como por ejemplo si son agregados pétreos, si estamos hablando de algún tipo de acabado especial de pisos, o por ejemplo también si nosotros lo vamos a organizar dependiendo de una categoría en específico. Para Construdata se manejan 5 categorías diferentes. La primera de ellas son los materiales, tenemos mano de obra, los equipos, los transportes y por último tenemos los especiales. Entonces allí encontraremos, pues digamos, clasificados esos listados de precios. A su vez, esos insumos o incluso, pues digamos, cada uno de esos análisis estarán asignados a una capitulación y a su vez a un subcapítulo. De tal manera que pues cada vez que nosotros los vayamos a buscar o los vayamos a crear, pues siempre se verán vinculados a alguno de ellos. Entonces son cosas para que tengan en cuenta de qué es un listado de precios y pues digamos cuál es el alcance que pueden llegar a tener. Entonces vamos a esperar un momento a que nos termine de cargar este listado de precios. Una vez lo tenemos importado, sencillamente nosotros le vamos a dar cerrar. Y como se dan cuenta, nos aparece al costado izquierdo, nos aparece el listado de precios que acabamos de importar. Ahora bien, vamos a seguir con nuestra siguiente opción que se llama horas. En
En obras nosotros vamos a tener diferentes opciones, las cuales encontramos al costado derecho. En la parte superior vamos a encontrar las opciones que van a aplicar para las diferentes obras. Como se dan cuenta, a medida que pues yo voy navegando por pues mi menú izquierda, se me van mostrando pues digamos estas opciones que se me activan sobre obras que en el momento yo no esté activar, para que el programa entienda que voy a continuar trabajando sobre ese proyecto superior. A mí me cambia tanto el proyecto que estoy trabajando como el listado de precios que tengo. Esta es nuestra herramienta de obras. Aquí nosotros vamos a poder administrar y crear todas nuestras obras que necesitemos. Entonces, para este caso, en el lado izquierdo, nosotros vamos a poder navegar en todas las obras que nosotros tengamos. Podemos también acá, en caso de tener obras archivadas, podemos consultar cuáles son las que nosotros tenemos. Aquí nosotros podemos filtrar ya sea por carpeta, una lista de precios en específica o si quisiéramos revisar nuestras obras archivadas. Aquí a nuestro costado derecho vamos a encontrar las diferentes opciones que tenemos. Entonces, para activar una obra diferente a la que nosotros estamos en este momento trabajando, podemos sencillamente nosotros seleccionar la obra que deseamos activar y, como se dan cuenta, nos permite a nosotros ya sea activar o borrar la obra seleccionada que nosotros tengamos en ese momento. Entonces, para efectos de este ejercicio, nosotros vamos a seguir trabajando con obra de prueba. Podemos también nosotros independizar la obra seleccionada, lo que significa que pues digamos automáticamente va a hacer que ninguno de los cambios que se hagan sobre nuestras bases de datos, ya sea actualización de precios o pues digamos que vayamos cambiando algunos de los análisis, nos afectaría nuestra obra. De la misma manera nosotros la podemos congelar y finalmente la podemos archivar cuando ya finalmente pues ya no la vamos a trabajar más. Podemos seleccionar alguna de las obras que nosotros tenemos aquí y la podemos duplicar. Esto pues digamos con el fin de aprovechar la información que ya tengamos allí. Aquí en este botón nosotros vamos a crear obra nueva. Entonces también tenemos la opción de consolidar dos o más obras en un solo proyecto. Podemos nosotros traer alguno de nuestros proyectos y obras que estemos trabajando en la versión anterior de ConstruPlan.net, la cual se llamaba ConstruPlan NG, y podemos pues digamos importar esta obra. Y allí pues digamos también tenemos pues digamos que traer esas bases de datos que pues digamos es la que alimenta como tal nuestro proyecto. Aquí podemos también pues nosotros ir administrando nuestra información, creando una nueva carpeta dependiendo pues digamos de las necesidades de nuestra organización. Ahora bien, les voy a explicar la información general en el momento de crear una obra nueva. Entonces, aquí pues digamos nosotros vamos a tener diferentes opciones. Principalmente lo más importante acá es determinar si vamos a trabajar como obra o si vamos a trabajar como licitación. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Obra es la opción en la cual nosotros podemos determinar si vamos a utilizar esa estructura como quien dice previa que a nosotros nos ofrece como tal ConstruPlan, o si nosotros vamos a trabajar con alguna pues digamos de las opciones de licitación, que es cuando nosotros traemos esos pliegos de condiciones o pliegos de licitación en el cual pues ya maneja todas sus nomenclaturas, sus códigos, tienen un orden establecido, y aquí pues digamos nosotros lo que hacemos es importar esos pliegos y podemos relacionar pues digamos cada uno de esos análisis de precios unitarios con los análisis que nosotros tenemos guardados en nuestra base. Eso se los voy a mostrar más adelante. Esta pues digamos es la opción de obra independiente, en la cual pues digamos nosotros podemos activar o desactivar la opción para que la información que se vaya cambiando en esos listados de precios, en donde por ejemplo se creó un nuevo proveedor o se cambió un precio o incluso por ejemplo se hizo ajustes en los análisis de precios, no nos afecte en nuestra obra. Como pues usualmente va a ser un proyecto nuevo, la idea es que terminemos nuestro proyecto, lo ajustemos y al final vengamos a definiciones y lo activemos. También pues digamos aquí nosotros podemos seleccionar los diferentes listados de precios que nosotros hemos subido como tal y podemos seleccionar con cuál de esos nosotros vamos a trabajar. Entonces podemos trabajar por ejemplo con Bogotá 199,
podemos nosotros ir incluyendo pues digamos la información como el nombre del presupuesto, cuáles van a ser los títulos que van a manejar. Recuerden que aquí en este tema de la fecha de inicio y la fecha de fin, esta va a ser pues digamos la información de la cual va a partir el programa en el momento pues digamos que esté haciendo todo el tema del diagrama de Gantt, y deben tener en cuenta que debe ser superior a un día y debe ser inferior a 4 años, que es lo que alcanza como tal a graficar. Entonces, para términos de este ejercicio, les voy a mostrar un ejercicio que ya tenía preparado. En este caso, va a ser la obra prueba 1. Entonces, la selecciono. En este caso, pues digamos, yo ya tenía, pues digamos, incluida pues una información, la cual pues digamos yo puedo consultar en definiciones. Entonces, aquí yo ya seleccioné pues digamos que era obra prueba 1, que iba a ser la etapa 1, que iba pues digamos a hablar de la torre 1, que se iba a terminar el 15 de diciembre de 2021, un número de contrato, para este caso el 052, un objeto que iba a ser una obra civil, un proceso. Entonces podemos acá colocar, por ejemplo, presupuesto preliminar, que el contratista puede ser Construdata, que estamos hablando de quiénes las personas que nos están en este momento como tal, pues digamos contratando, a quién corresponde, cuál es el cargo pues digamos de la persona que nos contrató, quién viene siendo el supervisor de este contrato, cuál es la compañía pues de la supervisora, cuál es el cargo supervisor, quién viene siendo el interventor, cuál es la compañía de ese interventor, cuál es el cargo, por ejemplo, observaciones pues digamos responsables del proyecto, que pues nos sirve a nosotros para hacer como unas anotaciones de cómo puede llegar a estar hecho este presupuesto, para que cuando un tercero ajeno al que la elaboró originalmente tenga en cuenta, por ejemplo, con cuáles especificaciones se hizo o cuál es el alcance que puede llegar a tener este proyecto. Acá podemos escoger quién es la persona que está elaborando el proyecto, cuál es el cargo de esa persona, en este caso sería arquitecta, quién es la persona que está validando como tal, pues digamos como tal el proyecto. Entonces puede ser Cristian Gómez. ¿Cuál es el cargo de la persona que lo está validando? Entonces puede ser asimismo arquitecto. Podemos decir que finalmente la persona que lo aprueba pues es Oscar Moreno. Y por último que el cargo de él pues viene siendo ingeniero civil. En esta parte pues digamos que es como la sección central. Vamos a nosotros determinar cuál es la unidad de construcción que nosotros estamos presupuestando. Entonces en este caso puede ser que nosotros estemos presupuestando solamente una unidad, que la ciudad con la que vayamos a hacer el proyecto pues va a ser Bogotá. La moneda que nosotros estemos trabajando, también pues digamos cuál va a ser la cantidad de presupuestos que vamos a hacer en este momento. Y aquí, que es importante que lo tengan presente, cuál es el código con el cual van a terminar saliendo nuestros reportes. Cuando hablamos de códigos Construdata, son esos códigos que el programa le asigna, ya sea a los insumos, ya sea a los análisis, ¿cierto? O incluso puede ser la numeración con la cual nosotros creamos nuestros catálogos. Podemos nosotros también seleccionar unas codificaciones como particulares que nosotros tengamos previamente establecidas, que nosotros tengamos pues por ejemplo esta numeración automática, que lo que hace es cuando nosotros hacemos pues como tal nuestros presupuestos, usualmente puede llegar a pasar que no cojamos pues digamos como uno a uno cada uno de los capítulos y subcapítulos que tenemos, sino vamos a seleccionar solamente los que necesitamos para el proyecto. Entonces aquí lo que va a suceder es que pues digamos automáticamente a mí me lo genera pues digamos como en una serie lógica. Me va a preguntar a mí pues digamos cuál es el código del análisis de obra en caso de que yo se lo coloque durante el presupuesto. En esta parte pues digamos también podemos seleccionar cuáles son pues digamos la categoría de planos con la que está basado nuestro presupuesto. En este caso serían construcciones sencillas, y podemos también nosotros habilitar, en caso de que queramos,
¿Cuál va a ser la cantidad, pues digamos, de unidades que nosotros vamos a presupuestar? Pues esto usualmente cuando, por ejemplo, se esté hablando que lo que estamos presupuestando nosotros es una unidad de una casa y estamos trabajando en un condominio. Entonces aquí nosotros podemos seleccionar cómo sería ese presupuesto como tal. Por último, nosotros también podemos colocar acá, por ejemplo, decimales en cuanto a las cantidades, que en este caso nos sirve, por ejemplo, cuando tenemos cantidades muy específicas de un material, por ejemplo, que se van a utilizar 0.33 galones de pintura por metro cuadrado, por ejemplo. También podemos nosotros seleccionar acá los valores y es cuando nosotros tenemos esos valores que son, por ejemplo, 1.256.25 pesos. Entonces nosotros podemos colocar aquí la cantidad de decimales que queramos y, por ejemplo, también lo podemos dejar en 0 cuando queremos que nuestros valores sean cerrados. Aquí hay unas cosas que debemos tener en cuenta. Entonces la primera, los cambios en decimales solo afectarán el presupuesto. La segunda, para habilitar los decimales en las obras se debe ir a la base de datos, catálogos, otro. Eso ya se los voy a mostrar. Y tercero, si cambia el valor de este campo, las cantidades del presupuesto se verán afectadas y los costos del mismo también cambiarán. Pues digamos ya para finalizar, nosotros podemos escoger pues aquí cuál va a ser pues digamos el criterio con el que el programa va a seleccionar los precios que va a incluir en el presupuesto. Puede ser que cuando nosotros tengamos un insumo, tengamos diferentes proveedores que pues digamos nos pueden dar ese insumo. Uno de los más comunes, por ejemplo, es el cemento. Entonces, puede ser que nosotros tengamos varias empresas, como pues por ejemplo son Cemex, tenemos a Argos, tenemos a Polymix, tenemos a Cementos Amper. Entonces, cada uno de ellos maneja pues digamos sus precios. Y nosotros pues cuando tengamos, pues ya se los voy a mostrar más adelante, cuando estemos haciendo nuestros insumos, vamos a poder pues digamos seleccionar alguno que sea nuestro preferente y también le podemos decir al programa que me traiga el mejor precio, que para el programa es el más económico. Podemos decirle también que sea el peor precio, que sería pues digamos el más costoso. Entonces para efectos de este ejercicio vamos a dejarlo como mejor precio. Y por último, pues nosotros podemos colocar algunas notas iniciales o algunas notas finales que queramos pues digamos tener en cuenta en el proyecto. Podemos nosotros también incluir un logo de la empresa en caso de quererlo y pues para esto lo único que debemos tener en cuenta es que sea un JPG y al igual pues digamos de cualquier otro nosotros pues lo buscamos dentro pues digamos de nuestras ubicaciones como tal de nuestro computador en el cual pues digamos podemos escoger cuál es pues digamos el logo que nosotros queremos aplicar según nos convenga. Por último ya sencillamente nosotros le damos a dar guardar y aquí pues digamos nosotros cuando saquemos el reporte nos vamos a dar cuenta por ejemplo que está utilizando el logo, que ya pues digamos nos sale a nosotros con los títulos que estamos dejando. En este momento pues nos salen ceros porque aún no hemos llegado a la parte de generar nuestro presupuesto. Entonces así sería pues digamos nuestra parte en cuanto a nuestro módulo de obras en el cual pues digamos así se crean y así nosotros los podemos administrar. Ok, vamos a continuar entonces con nuestra siguiente herramienta que es empresa. En esta herramienta básicamente nosotros vamos a diligenciar los datos básicos de nuestra empresa, como son por ejemplo cuál es el nombre de la empresa, cuál es el tipo de documento pues que está manejando, nos da diferentes opciones como por ejemplo cédula, si estamos trabajando por ejemplo con NIT o pues si tenemos pues digamos alguna otra opción. De la misma manera pues nos va a pedir a nosotros los datos básicos como son por ejemplo el correo electrónico, el nombre pues de la persona de contacto, cuál es la dirección en la que está ubicada, cuál es pues digamos la ciudad de su domicilio y al igual que en el anterior pues nosotros podemos seleccionar pues entre todo el listado que tenemos y también podemos nosotros crear o modificar alguna de las que ya tengamos. Asimismo, pues son los temas básicos como es el teléfono, representante legal en caso de quererlo tener, por ejemplo, si tuviésemos algún tipo de documento, pues digamos para este representante,
a su vez pues digamos cuál es la moneda con la que generalmente trabaja la empresa, y de quererlo pues nosotros podemos incluir acá el logo que pues digamos será el que se nos va a incluir a nosotros en nuestro reporte. Esa sería como tal nuestra herramienta de empresa. No olviden antes de salir darle guardar para que ya nos quede registrado. La siguiente es la opción de exportar. Este programa permite pues exportar en dos opciones cuando pues digamos se quiere pues digamos extraer la información. No olviden que también nosotros las podemos extraer por medio de los reportes, pero estos reportes los vamos a ver más adelante. Entonces, aquí es muy sencillo. Escogemos dos de las opciones, por ejemplo, Construplan NG, es la versión como les comentaba anterior, pues digamos a Construplan Net. Y acá sencillamente pues escogemos pues digamos la obra que nosotros queremos exportar. Entonces, en este caso, por ejemplo, puede ser ejercicio equipo. Le damos clic en exportar y él lo que va a hacer es que nos va a producir a nosotros un archivo que va a salir pues digamos con formato MDB. También nosotros podemos escoger exportar hacia Excel, en donde pues digamos también escogemos el mismo proyecto y nuevamente simplemente damos clic en exportar. Ahí pues nos dará como resultado un archivo en formato XML. En nuestra herramienta de importar, entonces nosotros vamos a tener diferentes opciones para poder importar información. Lo primero es identificar cuál pues digamos de todas estas opciones es las que vamos a subir. A nosotros nos permite subir grupos, que son pues digamos las categorías de materiales. También, por ejemplo, unidades de medidas que ya tengamos pues digamos estandarizado en la empresa. Podemos nosotros también subir insumos, puede ser pues digamos alguna base de datos que nos pase alguno de nuestros proveedores, que será pues la información básica de contacto para cada uno de ellos, o también podemos escoger análisis de precios unitarios que ya tengamos elaborados si queremos subir. Entonces, para poder subirlo, lo principal que debemos tener en cuenta es utilizar los diferentes ejemplos que pues nos da a nosotros la plataforma, en la cual nosotros podemos ver cómo tiene que estar organizado el archivo para que el programa los reconozca correctamente y cuando digamos los vaya a subir, él pues digamos entregue la información pues tal cual ustedes la necesiten. Entonces básicamente es revisar que todo debe tener pues digamos algunas columnas, alguna información pues digamos que ya tengan organizada, si tienen pues digamos el proveedor también incluirlo. Para cada una pues digamos de las opciones que vamos a tener tenemos diferentes pues ejemplos. Por ejemplo, este es el ejemplo análisis. Acá nos muestra cómo tiene que estar pues digamos el tema de los nombres, el tema de los códigos. Ustedes deben tener en cuenta que deben responder a los códigos en caso de que sean insumos que ya estén dentro de nuestra base de datos. Deben corresponder pues digamos tanto al código como el nombre, pues digamos la jerarquía y a qué unidad de medida pertenece. De la misma manera, pues digamos aquí incluir cuál es el rendimiento que requerimos para este análisis de precio unitario en particular y cuál sería principalmente el precio que nosotros estaríamos manejando. Entonces, la idea es que ustedes organicen su información y la puedan subir para que aprovechen, pues digamos lo que tienen y esto también les puede ahorrar algo de trabajo. Entonces recuerden que para cuando ustedes vayan a subir tienen que escoger el listado de precios al cual le van a incluir esta información. Entonces eso ténganlo presente para que cuando ustedes creen la obra también le vinculen el listado de precios al cual le subieron pues ustedes la información que están trabajando. Entonces a continuación vamos a hacer pues el ejercicio de subir el archivo y vamos a hacer el paso a paso de este. Bueno, a continuación vamos a ver cómo subir un archivo de Excel con nuestra base de datos a nuestro software. Recordemos que del software podemos descargar un archivo de ejemplo en el cual vamos a ver cómo construir nuestra plantilla. Como ustedes ven, yo aquí ya tengo construida mi plantilla en la que voy a tener columnas como el código, el nombre, las jerarquías. Recordemos que las jerarquías pueden ser de carácter análisis, material, mano de obra, equipo, especiales, etc. La unidad de medida, la cantidad y el precio unitario. Aquí en código, algo muy importante es que si ya tenemos insumos que estén cargados en la base de datos que ya tenemos en el Construplan, intentemos darles la codificación que nos aparece en el software.
Entonces ya tengo construida esta plantilla y vamos a proceder a cargarla. Entonces vamos a nuestro software, recordemos, módulo base de datos, opción importar, y le vamos a dar importar por análisis. Algo muy importante siempre es seleccionar la lista de precios con la que queremos cargar este archivo. Le vamos a dar a abrir, en este caso mi archivo se llama ejemplo análisis. Acá le voy a dar siguiente, siempre aquí seleccionamos la hoja de trabajo o el nombre de la pestaña. Le voy a decir que quiero que me tome de las filas de la 2 a la 500, los separadores por miles por comas y separador de decimal por puntos. Le doy siguiente, aquí le asigno entonces las categorías, entonces en la columna código se va a llamar código, en la de nombre se llama nombre, las jerarquías aparece como jerarquía, la unidad de medida, mi columna aparece como U medida, cantidad aparece como cantidad y en precio aparece como precio. Puede que a veces varíen estos nombres, en esta por ejemplo en algunos presupuestos aparece como valor unitario, esta jerarquía aparece pronto como tipo, entonces ya depende como ustedes lo hayan realizado. Le doy siguiente y acá entonces le voy a asignar, creo que capítulos no tenemos, tenemos subcapítulos. Los análisis pues se van a catalogar como análisis, materiales MAT, mano de obra lo tengo como MO, equipo como EQU, transporte como TRA y no tenemos ni anidados ni especiales. Le vamos a dar siguiente para cargarlo. Entonces listo, aquí ya lo cargamos y nos aparece que tenemos 4 errores, entonces los voy a filtrar para que los identifiquemos. ¿Cuáles son estos errores? Me dice que no existe un subcapítulo con este código, que se creará uno automáticamente y que no existe un capítulo previo. Es decir, que en nuestra plantilla debemos considerar la opción de tener un capítulo. Y nos dice que las jerarquías son obligatorias, entonces vamos a devolvernos a nuestro archivo. ¿Cuáles son las jerarquías? Entonces identifiquemos, correcto, aquí en cimientos me faltó escribir subcapítulo. Lo mismo acá en cubiertas también y lo mismo acá en enchapes y accesorios. Adicional debemos poner previamente un capítulo. Entonces aquí yo ya tengo otra plantilla armada, que es esta de versión 2, con las correcciones que nos pide el software. Entonces como ustedes ven ya tengo un capítulo preliminar en todos nuestros subcapítulos. Y recordemos que debemos revisar que todos tengan asignada su jerarquía. Entonces como ustedes ven ya tenemos subcapítulo y capítulo en cada uno y con las categorías o jerarquías ya establecidas. Entonces vamos ahora a hacer de nuevo el ejercicio cargando esta nueva plantilla. Entonces nos vamos de nuevo, importar, análisis, selecciono mi lista de precios. Mi archivo que en este caso sería ya la versión 2, que es la versión corregida. Aquí bueno, y verifico, está todo bien, siguiente, verifico que todo coincida con los nombres que aparecen en mi archivo, siguiente. Ahora sí tenemos capítulo, entonces selecciono aquí mis jerarquías. Y anidados ni especiales tenemos. Acá le voy a dar siguiente. Como ustedes ven, aquí ya tenemos 0 errores, ya está listo para cargar y enseguida entonces le voy a dar importar registros. Le voy a dar aceptar y así es como ya cargamos nuestro presupuesto a nuestro software. Entonces ahora vamos a ir a cantidades. Y aquí ya nos debe aparecer, entonces como ustedes ven, actividades preliminares, lo que nosotros acabamos de cargar, aquí ya lo vamos a encontrar con los códigos que le asignamos y la información pues que cargamos previamente. Este sería el proceso para importar un archivo Excel con una base de datos o un presupuesto que nosotros hayamos construido específicamente para uno de nuestros proyectos. Bueno, una vez vamos a presupuestos ya vamos a poder encontrar la información que hemos cargado en nuestro software.
Entonces, lo primero que debemos hacer es crear info posterior. Recordemos que esto es de vital importancia siempre que actualicemos la información. Aquí ya podemos identificar los capítulos que nosotros acabamos de cargar. Entonces teníamos preliminares, cimientos, cubiertas y enchapes y accesorios. Aquí al desplegar las pestañas vamos a ver que el contenido pues fue el que cargamos de nuestro Excel. Cada uno de los análisis con sus subcapítulos y pues obviamente los capítulos. Entonces, para ver ya los subcapítulos y los análisis específicamente en nuestra base de datos, nos vamos a ir a la pestaña, al módulo de insumos y análisis y a nuestra herramienta valorizados. Aquí, por ejemplo, vamos a buscar el de pilotes, que fue uno de los que cargamos. Acá lo encontramos, pilotes tipo Kelly. Y vamos a ver que ya tenemos toda su estructura cargada. Entonces tenemos la piloteadora, el concreto tremi normal, la herramienta menor, retiro de escombros y transporte de equipo. Vamos a verificar aquí con nuestro Excel. Entonces tenemos nuestros pilotes tipo Kelly, que es nuestro análisis, y acá tenemos todos sus componentes: retiro de escombros, el concreto, la herramienta menor, la piloteadora, el transporte. Acá, como nosotros le dimos una jerarquía en nuestro software, ya lo vamos a ver separado por jerarquías: equipo, material y transporte. Esta sería la manera de evidenciar cómo quedó cargada la información que acabamos de subir desde nuestro archivo Excel. En el siguiente módulo que tenemos, que pues es nuestro submódulo de catálogos, vamos a tener diferentes herramientas, como son capitulación, otras capitulaciones, Construpedia, proveedores y otros. Vamos a iniciar con nuestra opción de capitulación. Entonces, a la izquierda, como siempre, tenemos nuestro panel de navegación, en donde podemos filtrar y organizar cómo queremos ver nosotros la información que vamos a visualizar. Entonces, aquí lo primero que pues yo voy a hacer es organizarlo por código para poder revisar cómo está pues digamos el orden de mis capitulaciones. Entonces, cuando ustedes abran su base de datos, se darán cuenta que su capitulación inicia con el 001, que son pues digamos parte de los análisis de precios unitario que nosotros les entregamos. Estos análisis ustedes los pueden revisar y los pueden editar y los ajustan de acuerdo a las necesidades particulares que tenga cada uno de sus organizaciones y proyectos en particular. Aquí, dentro de esta capitulación, ustedes van a poder organizar cosas como son el nombre del capítulo, cuál es el código que nosotros pues vamos a ver. A su vez pues digamos hay que tener en cuenta que ese código viene pues digamos de una manera secuencial, entonces pues de esa misma manera va a ser el orden que yo lo voy a ver. Puedo escoger cuál es el tipo de costo que voy a tener yo dentro de mi proyecto. Entonces, por ejemplo, puedo yo escoger dentro de costos directos, costos generales, todo lo que tiene que ver con los costos indirectos, los costos comerciales y los costos fiscales. Esto pues es muy útil en el momento pues de estar sacando los reportes y de solicitar información, ya que el programa también me permite a mí calcular algunos de nuestros análisis en base a otros pues digamos capítulos o en base pues digamos a los costos directamente, y tenerlo pues digamos ya organizado desde el presupuesto puede llegar a ser una gran ventaja. Entonces, por ejemplo, acá se crearon algunos adicionales, como son por ejemplo los gastos generales que nosotros tenemos aquí, en los cuales tenemos cosas como son las instalaciones profesionales, los temas por ejemplo de costos de dirección de obra, costos por ejemplo de seguridad industrial, etcétera, etcétera. Entonces este por ejemplo yo lo puedo guardar como si fuera gastos generales y se lo voy incluyendo de esta manera a mi proyecto. Asimismo, pues digamos, yo puedo incluir cosas acá como por ejemplo sería la administración, cosas que tienen que ver por ejemplo con la vigilancia, que pues son cosas que usualmente pues no se tienen en cuenta, pero sí se necesitan incluir dentro de nuestros presupuestos. Aquí en este cuadrito, como ustedes se dan cuenta, vamos a ver pues digamos cuáles son los subcapítulos que van a estar asociados a este capítulo en particular. Entonces, también, al igual que pues digamos los capítulos, manejan su propia codificación, y aquí entonces yo puedo ir incluyendo el capítulo por ejemplo que yo necesite. En este caso, para los gastos generales puedo incluir cosas como por ejemplo puede ser tal vez la vigilancia.
Entonces aquí yo diligencio qué código es el que yo le voy a asignar y asimismo con esta flechita que yo tengo ya lo incluyo. De la misma manera yo puedo aquí eliminarlo. Por otro lado, tengo la opción de crear cosas, por ejemplo, como que sean ver y edificar y editar especificaciones. Entonces yo puedo seleccionar de aquí un archivo que yo tenga dentro de mi programa e incluírselo para que las personas que pues digamos van a hacer pues digamos estar a cargo del proyecto puedan consultar en base a qué está organizado este capítulo. Ustedes pueden incluir aquí ya sea pues digamos algunas especificaciones o algunas aclaraciones a tener en cuenta durante pues digamos la ejecución de este capítulo y este queda como material de consulta dentro del programa para que ya sean pues digamos las personas que están haciendo el presupuesto o para entregárselo como anexo a la persona que nos está pues digamos a nosotros contratando. Entonces aquí sencillamente yo selecciono qué es lo que yo quiero incluir y en este caso pueden ser cosas por ejemplo como la dosificación de morteros, la dosificación de concretos, si tuviese pues por ejemplo algunas tablas específicas para ejecutar esta actividad se lo puedo incluir acá, ¿cierto? Lo inserto y ya pues digamos las personas que lo vean lo van a ver pues más adelante en una de nuestras opciones que ya se los voy a mostrar que se llama Construpedia. Entonces aquí vemos que el programa nos va dando a nosotros todo lo que son las señales que son por ejemplo elemento guardado correctamente, entonces sencillamente pues yo ya le doy guardar, pero a su vez yo puedo escribir pues digamos alguna aclaración que se quiera, ¿cierto? Entonces por ejemplo tener las actividades, ¿cierto? Entonces pues ya yo le voy a dar dando guardar y ya cuando pues digamos yo la busque en mi Construpedia la voy a encontrar. Esto por parte pues digamos de las capitulaciones y llegaríamos pues digamos hasta el nivel que nosotros determinamos que se llama subcapítulo. Si yo quiero mirar pues digamos más abajo que viene después del subcapítulo pues las actividades. Entonces yo me vengo para la siguiente herramienta que vendría siendo la herramienta otras capitulaciones. Aquí en otras capitulaciones yo voy a ver pues digamos todos los capítulos que yo tenga. Entonces para este ejemplo voy a coger yo por ejemplo mampostería. Aquí me muestra pues qué subcapítulos tiene asociado, entonces sencillamente tiene el de mampostería, pero internamente se dan cuenta que todos estos son los análisis que están incluidos dentro de lo que se entiende como mampostería. Entonces me muestra a mí cuál es el código, que recordemos que este código lo asigna como tal Construdata, ¿cierto? Y nos está mostrando pues a qué capítulo está vinculado. Entonces esto es para que nosotros podamos ver la estructura, que se las voy a mostrar acá para ejemplificar mejor cómo se vería pues digamos como tal mi presupuesto. Entonces démonos cuenta que acá tenemos el tema del capítulo, el subcapítulo e internamente yo tengo pues digamos cuáles son pues digamos cada uno de esos análisis que yo tengo incluido dentro de mi presupuesto. Entonces asimismo por ejemplo ese es el orden que yo voy a ver cuando yo me venga acá y he seleccionado ahora, ese va a ser el orden con el que yo voy a encontrar la información que tengo pues digamos como tal en mi base de datos. Entonces recordemos que en toda esta parte de catálogos es donde nosotros vamos a organizar pues digamos en qué orden nosotros lo vamos a ver y asimismo pues digamos la podemos consultar o podemos administrar. Ahora bien, les había hablado a ustedes de la herramienta de Construpedia. Entonces pues digamos es aquí en donde yo voy a venir a buscar esa información que yo he venido subiendo para cada uno pues digamos de los elementos que se tienen, ya sean cosas por ejemplo como la herramienta menor, como la excavación mecánica. Es aquí digamos donde yo puedo subir información por ejemplo de los análisis y los insumos para poder revisarla y poder consultarla en el momento de tener que hacer alguna aclaración o pues también puede ser que revisemos que nuestros análisis de precios unitarios esté armado de acuerdo a una especificación técnica en particular. Por otro lado, nosotros también en este punto podemos imprimir y ver pues digamos la información que nosotros tengamos incluida dentro como tal de nuestro Construpedia. Podemos nosotros pues también en caso de que ya no necesitemos alguna información borrarla. Entonces no olvidemos
que dentro, pues digamos, de nuestro módulo de administración, podemos seleccionar qué puede hacer cada uno de los usuarios que acceda acá. Entonces podemos elegir si queremos, por ejemplo, que cree nueva información, que modifique la información que nosotros ya tenemos dentro del programa, que pueda borrar, pues digamos, información o sencillamente que tenga la opción de sacar la información del programa. Entonces todos estos permisos ustedes los pueden configurar dependiendo de la necesidad. Ahora vamos a continuar con proveedores, que básicamente, pues digamos, en esta herramienta vamos a poder controlar, crear y administrar la información que nosotros necesitemos para, pues digamos, como tal nuestro proyecto, todo en relación a los terceros o los proveedores, que pueden ser proveedores, contratistas, incluso nosotros nos podemos incluir acá como un proveedor cuando son cosas que pues nosotros nos encarguemos como tal de suministrar o de proveer dentro de nuestra organización. Entonces aquí, al igual que en empresa, básicamente lo que vamos a hacer es incluir los datos básicos de la compañía, ¿cierto? Como son cosas, por ejemplo, como el nombre, qué tipos de documento maneja, algunos términos de contacto, y al igual que, pues digamos, en todas las herramientas, tenemos la opción de crear y modificar cosas para cada uno de nuestros proveedores. Por último, nosotros vamos a tener, pues digamos, esta opción de otros, que es donde nosotros vamos a organizar nuestra información, por ejemplo, de los grupos en donde podemos crear, buscar, ¿cierto? Los grupos como están, pues digamos, categorizados nuestros insumos, podemos crear nosotros cosas como, por ejemplo, las unidades de medida, verificar cuáles son las unidades de medida que nosotros estamos utilizando, y que queremos que se vean como tal dentro de nuestro programa. Podemos eliminar cosas que nosotros veamos que ya definitivamente no nos sirven o no vamos a seguir utilizando. Pero antes de eso debemos tener en cuenta que esta información, en caso de que esté vinculada a alguna obra, que ya esté, digamos, incluida en algún análisis, probablemente no nos permita hacerlo. Entonces, antes de eso, de eliminar, siempre debemos verificar que no nos vaya a afectar nada de la información que nosotros ya tengamos previamente. Podemos nosotros aquí también crear y administrar cosas como, por ejemplo, son las ciudades, las monedas, los valores. En este punto, pues nosotros podemos organizar temas como, por ejemplo, cuál es el salario mínimo mensual que se está manejando, cuál es la tasa del valor del dólar que nosotros tengamos, si estamos trabajando con los términos de la UR, qué tasa manejamos, cuáles son las cantidades de decimales que nosotros queremos ver. Desde acá también lo podemos organizar. Si tuviésemos algún porcentaje que cobrar cuando nosotros incluyamos algún dado. Y por último, si nosotros manejáramos ya algún porcentaje de mano de obra en cuanto a las prestaciones sociales. Eso, pues digamos, ustedes todo lo pueden organizar acá. Y por último, pues esta ya es como información del programa. Si ustedes, pues digamos, pueden organizar cuáles son los textos que vamos a ver, pues digamos, para cada una de las opciones y en cada una de las herramientas. En caso de ustedes querer cambiar algo de eso, lo pueden modificar acá. Entonces esto sería nuestro módulo como tal de catálogos, que recuerden ustedes todo lo que tiene que ver con base de datos y catálogos es donde ustedes van a organizar la información que posteriormente ustedes van a utilizar para, pues digamos, crear los presupuestos.